Bien, pues vamos a empezar. ¿A quién le gustaría orar para iniciar? ¿Quién nos guía en oración? Padre, te damos gracias una vez más por toda tu misericordia, por toda tu bondad, porque has puesto tus ojos en nosotros para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias porque nos permites cada día buscar de tu rostro, Señor, aprender de tu palabra. Te rogamos, Señor, que si han de venir más hermanos, los traigas conmigo, que se integren a este grupo, Señor. Muchas gracias por todo. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien. Hoy vamos a la lección 13 sobre el testimonio de Jesucristo. Y para ello vamos a Juan capítulo 4. Vamos a terminar el capítulo 4 de Juan. Ok, Juan capítulo 4. Primero leemos arriba, dice en la introducción: Jesús ha dicho a la mujer samaritana: yo soy el que habla contigo. Esta revelación viene por la voluntad de Dios a una persona que no es del linaje de Israel. Es decir, lo que ya vimos, los samaritanos no eran israelitas, no eran de nacimiento o descendientes de Jacob, aunque ellos se consideraban por tradición descendientes de Jacob. Dice, y su testimonio ha de crecer entre su gente. Así Jesús hace una distinción en la forma en que se ha dado a conocer a los judíos, pues a ellos no se ha revelado abiertamente. A los judíos no les ha dicho lo mismo que a la mujer samaritana. Sin embargo, su testimonio ha de obrar para salvación de muchos en este pasaje. Vamos a leer un versículo cada quien. Es Juan 4, del 27 al 54, o sea, al fin del capítulo. Juan 4, 27. Empezamos aquí. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que ciega. Porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y el otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labráis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. 43. ¿Yo? 2 días después salió de ahí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, y habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino.
Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Fue decir que tu hijo vive. Él le dijo Jesús y el hombre creyó una palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. 54. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Ok. Bien. Entonces, estamos en dos relatos. Nos quedamos la semana pasada en el de la mujer samaritana y hoy también se agrega un relato más de Jesús en Galilea. Por eso hice el testimonio para salvación. Mientras Jesús se daba a conocer a la samaritana, llegaron sus discípulos y se admiraron de que estuviera hablando con la mujer samaritana, ¿verdad? Hablando con la mujer. Pues era extraño que un maestro hablara con una mujer desconocida en público, cosa que culturalmente no era muy bien vista o muy común, sobre todo una samaritana, él siendo judío. Sin embargo, no lo cuestionaron ni le interrumpieron, no le preguntaron qué estás hablando, qué dices. Entonces la mujer dejó su cántaro, dejó su cántaro y fue a la ciudad. La mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Es probable que ella dejara el cántaro para que Jesús tomara agua. En el relato que vimos la semana pasada, la lección pasada, vimos que él le pide agua a ella y ella empieza toda la plática y es mediodía, está haciendo calor y bueno, no le da el agua, sino que se pone a platicar. Algunos piensan dejó su cántaro porque se le olvidó, pero algunos dicen, ¿y si lo dejó porque en realidad le está dando agua a Jesús? Ok, posiblemente lo dejó para que Jesús tomara agua, rompiendo con el sentido de no tener tratos entre judíos y samaritanos. Esa frase más al principio que dice que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, literalmente es no toman de los mismos vasos. Entonces dice, literalmente se refiere a que no beben de los mismos vasos, porque trato sí tenían. Los discípulos fueron a comprar comida a un pueblo samaritano y los samaritanos les vendieron comida, pero no bebían, no comían juntos, no usaban los mismos utensilios. Entonces no beben de los mismos vasos. Sin embargo, la mujer ha encontrado el agua viva que pidió a Jesús y ahora la quiere compartir. Así que ella da su testimonio a los hombres de Sicar, es decir, de la ciudad. Les dice, vengan, vean a un hombre que me ha dicho. Le puedes dejarme hablado también, si gustas. Me ha dicho todo lo que he hecho. Y con una pregunta despierta el interés. ¿No será este el Cristo o el Salvador o el Mesías, verdad? Ok, como la obra es de Dios, hay respuesta. Ellos salieron de la ciudad. Ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Aquí hay que notar que el mensaje de la mujer fue muy sencillo. La gente posiblemente por curiosidad, o algunos en ese momento habrán dicho, bueno, si ella nos lo está comentando, entonces seguramente sí es. No sabemos en qué momento, si al hablar la mujer, al ir ellos, aunque sí nos dice que fue el testimonio de la mujer.
Salieron de la ciudad, fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los discípulos, ¿qué hacían? Pedían o rogaban. De hecho, creo que 2 veces o 3 veces viene rogar. Aquí los discípulos le ruegan a Jesús que coma, los samaritanos le ruegan que se quede, y el oficial del rey le ruega que baje a ver a sanar a su hijo. Entonces, los discípulos rogaban a Jesús que comiera, pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos rogaban a Jesús que comiera, pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Y los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Sería raro, ¿no? Más entre samaritanos, al ser el judío. Bueno, tanto Nicodemo en el capítulo anterior como la samaritana, cuando a Nicodemo Jesús le habla de nacer de nuevo, cuando a la samaritana le habla del agua para vida eterna, y ahora para los discípulos les dice: yo tengo otra comida que comer. Bueno, tanto Nicodemo, la samaritana y ahora los discípulos se topan ante el problema de tomar las palabras de Jesús en sentido material, sin entender su sentido espiritual. Y aquí es donde empieza a entenderse esa diferencia. Jesús le habla a Nicodemo: el nuevo nacimiento no es un nacimiento material. Jesús le habla a la mujer samaritana del agua de vida eterna, no es un agua material. Jesús le habla a los discípulos de la comida, no es una comida material. Entonces nos está mostrando que para poder entender las palabras de Jesús tenemos que entender el sentido espiritual, por lo menos en estos 3 casos. Así que les explica: mi comida es hacer la voluntad. Ok, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Eso es, por así decirlo, mi gozo, mi deleite, lo que me alimenta, lo que me motiva, lo que me mueve, es hacer la obra de Dios. Obviamente sabemos que Jesús era un hombre que disfrutaba comer, ¿sí o no? En su ministerio terrenal se la pasaba de comida en comida, sobre todo cenas. Bueno, en este momento él no come porque tiene algo que hacer. Van a llegar los samaritanos, no lo van a agarrar con el bocado en la boca, ¿verdad? Entonces todo tiene un tiempo, y por eso él habla de que lo principal por encima de lo demás es hacer la voluntad del que lo envió y llevar a cabo su obra. Así que utiliza un dicho popular. El dicho es: no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses. Todavía faltan 4 meses. Y después, 4 meses. Y después viene la siega, con S. Segar con S es cosechar los cereales que se cortan con una hoz o con una segadora. Es diferente, el maíz se cosecha, los frutos se cosechan, pero lo que son los cereales, el trigo, la alfalfa, la avena, eso se ciegan, y de ahí viene esta palabra que se repite tanto en el pasaje: segar es cosechar cereales. Bueno, no dicen todavía falta 4 meses y después viene la siega. La idea de este dicho que se decía en aquel tiempo era que la cosecha no se puede acelerar, debe llevar su tiempo. Eso es lo que significaba. Entonces, cuando alguien traía prisa, decían: primero se siega y todavía faltan 4 meses. Entonces Jesús les dice: sin embargo, aunque era que la cosecha no se puede acelerar, debe llevar su tiempo. Sin embargo, Jesús y la samaritana apenas acaban de sembrar, deberían de esperar 4 meses, pero ya viene la cosecha. Así que les dice: alcen sus ojos. Alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos o listos
Blanco sobre todo alude a los que tienen esa espiga que hacía que se viera. El trigo es más dorado, pero algunos son más blancos. Ya están blancos para la siega, con ese. Ok. Ahí algunos dicen, imaginémonos que Jesús les dice, alcen los ojos, vean, los campos ya están listos para la siega y viene llegando toda la gente del pueblo. Entonces como que si les dijera, ahí está ya la cosecha, acabamos de sembrar. Jesús no tenía ni una hora que hablaba con la mujer, ella no tenía ni unos minutos que había visto a la gente del pueblo y ya estaban cosechando. Entonces dice en Mateo 9, 37 al 38, ¿a quién le toca? Eliseo, Mateo 9, 37 al 38. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Ok. Jesús dice a sus discípulos que debido a que la cosecha es mucha, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos, deben pedir al Señor de la cosecha. De ahí viene el término mies en la Reina Valera que se utiliza, ¿verdad? La mies es mucha, la mies o la cosecha. Ok, deben pedir al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Ahora, esto nos explica algo. Dios es el Señor de la cosecha y nosotros los obreros enviados a su campo listos para mucha cosecha. Aquí de pronto uno dice, bueno, pero pues ¿cuántos vienen a la iglesia, no? De pronto uno dice, bueno, en el Valle de Toluca habrá que serán 2 millones de personas y a la iglesia no vienen más de 100, o sea, como para que nos vinieran unos 5,000, ¿no? O 10,000. Bueno, el asunto es entender el momento de la cosecha y lo que finalmente nos toca a veces sembrar y otros cosechar. Ahorita vamos a ver esto, cómo funciona esto en la obra de Dios. Pero ya tenemos una petición, pedir a Dios que envíe obreros. Dice, por lo tanto, ya el segador recibe salario. El segador, el cosechador, el que va segando, ya recibe salario y recoge. A ver, estamos en el versículo fruto. Estamos en el 36. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Ok, de ahí que esta cosecha es en ese sentido espiritual. Para que el que siembra se regocije. Para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Salud. ¿Sí está cerrada esa puerta? Más para que no haya corriente de aire, porque ahora sí está frío. Ok. Bueno, esto se cumple, en esto se cumple lo dicho en Amós. Vamos a ver con Luis, Amós 9:13. Amós 9:13. Amós 9, ¿verdad? He aquí vienen días, dice Jehová, en el que hará alcanzar el segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Ok, vamos a ir llenando. Lo que dice Amós es, vienen días, declara el Señor, cuando el arador, o sea, el que va arando apenas abriendo la tierra, el arador alcanzará al segador. O sea, uno va cosechando y el otro ya está preparando de nuevo el campo para otra siembra, ¿verdad?
y el que pisa la uva va alcanzando al que siembra la semilla. O sea, cuando uno apenas está metiendo la semilla, ya el otro está cosechando. Esta es una profecía que habla, habrá mucho fruto, habrá fruto constante, pero Dios no lo estaba hablando en Amós, no lo estaba hablando de manera física, sino lo estaba hablando, como en este caso, de una manera espiritual. Entonces, el Antiguo Testamento obviamente lo menciona de una manera que se entendía físicamente, pero en realidad era una promesa espiritual. Dice, y sigue diciendo, perdón. Ok, Jesús sigue diciendo, aquí ya no es Amós, porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha o ciega. Uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo los envío a ustedes a cegar lo que no han labrado, trabajado, como gusten ponerlo. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Ok. Entonces, ¿quiénes habían sembrado? Jesús y la mujer samaritana. ¿Quién les tocaba cosechar? A los discípulos. Aunque ahí estaban Jesús y la mujer samaritana. Vamos a ver 1 Corintios 3:5. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ok. Aunque ahí me faltó indicar, a ver el 6 también, por favor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ok. Y bueno, ahí vamos a leer todavía más, hasta el 9. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labradores de Dios, edificio de Dios. Ok, entonces Pablo señala, hablando del que siembra, en este caso no es el que cosecha, es el que riega. Dice, Pablo señala, ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído. Servidores mediante los cuales ustedes han creído. Bueno, aquí va haciendo una distinción. Según el Señor dio oportunidad a cada uno. Lo que hizo Pablo es yo planté. Pablo fue y predicó primero el Evangelio en Corinto. Luego Apolos vino y regó. Ok, pero Dios ha dado el crecimiento. Entonces, hay una cuestión interesante aquí que hay que comprender, porque vimos que Dios es el Señor de la cosecha y nosotros somos obreros. Así que ni el que planta ni el que riega es algo. ¿Es qué? Algo. Sino, ¿quién? Dios, que da el crecimiento. Entonces, el que es algo es en realidad Dios. Uno llega, predica el Evangelio, otro llega, discipula, pero en realidad el crecimiento lo va a dar Dios. Y esta es la visión que Pablo está dándole a los corintios, sobre todo porque ellos peleaban por ver quién era mejor predicador, ¿verdad? Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. El que planta y el que riega son una misma cosa. Uno puede hacer una labor y otro otra y luego intercambiar, etc.
pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Esto significa, yo puedo decir, bueno, ya habrá quien evangelice, ya habrá quien discipule, pero a mí Dios me llama a hacer esa parte, yo tengo que ser responsable en ello, aunque habrá otros haciéndolo también y habrá otros haciendo otra parte. Esto no nos excusa de no hacer nuestra parte. Cada uno recibe recompensa conforme a su trabajo, porque nosotros somos, y aquí viene esta palabra, colaboradores, quiere decir los que trabajan juntos en la labor, colaboradores. Nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Y ustedes son el campo, vamos a poner, el campo. El campo de cultivo de Dios, es que viene en esta versión más, a eso se refiere labranza. El campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Somos comparados con un campo donde Dios está cultivando, somos comparados con un edificio que Dios está construyendo. Llegan los obreros y cultivan en nosotros. Eso era lo que Jesús estaba haciendo en los samaritanos, primero en la mujer, luego en los del pueblo. Entonces, nosotros debemos vernos desde esta perspectiva. Dice, Jesús indica a sus discípulos la labor que ellos llevarán a cabo. En este caso, ellos segarán lo que él y la mujer samaritana sembraron. Unos hacen una parte de la labor y otros colaboran completándola, tal como Pablo hacía al predicar y Apolos al discipular. La labor es de Dios y Él usa a sus obreros. Una de las cosas que decíamos cuando Juan el Bautista dijo, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Él no sentía celos del ministerio de Jesús, aunque eso trajera detrimento a su ministerio, porque él entendía que él era colaborador en la misma labor que Jesús estaba llevando a cabo. Y entonces decíamos, los pastores, los hermanos en la iglesia deberíamos entender eso. Es Dios el que está trabajando a través de nosotros, pero nosotros no somos los señores de la mies. El problema es que muchos pastores llegan a veces a verse como el señor de la mies, el dueño de la iglesia, pero Dios es el que está trabajando. A muchos que vienen aquí a la iglesia, otros les hablaron del evangelio. Entonces es lo mismo que Jesús le dice a los discípulos, otros trabajaron y ustedes entraron en su labor. Nosotros le hemos hablado a gente que no viene a esta iglesia, va a otras iglesias, porque es parte de la labor de Dios que tenemos que entender. Él está haciendo su trabajo y esto es parte de lo que Jesús está enseñando a sus discípulos. Ok, no sé si hay preguntas aquí. Ok, dice el punto 15. Por tanto, en Sicar muchos de los samaritanos creyeron en él. Muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer. Muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, ¿verdad? Y un testimonio muy sencillo. Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Él me dijo todo lo que yo he hecho. Es interesante porque aquí casi todo el pueblo, nos dice que muchos se convirtieron con un mensaje que decía, él me dijo todo lo que yo he hecho. En el Antiguo Testamento tenemos a Jonás que va y dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Son dos predicaciones muy simples, muy sencillas, que trajeron mucho fruto. Entonces uno dice, a veces desarrollamos unos sistemas de evangelismo, una serie de pasos que seguir, etc. Campañas, todo eso. Pero vemos que finalmente cuando es Dios el que está obrando, esto trae mucho fruto. A lo mejor es el punto que ellos no dependían de un sistema, dependían de Dios, y eso es lo que
tendríamos nosotros que considerar. Bueno, dice, de modo que cuando los samaritanos vinieron, ¿qué hicieron? Rogaron. Aquí está nuevamente la palabra rogaban, ¿verdad? Rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Rogar no es lo mismo nada más que pedir, ay, quédate, no puedo, bueno, pues a ver si para la siguiente. No, rogar es insistir porque en realidad hay el deseo que permanezca. Eso demuestra que ellos en verdad anhelaban la presencia de Jesús. Tanto los discípulos deseaban que Jesús comiera, los samaritanos deseaban que Jesús se quedara con ellos. Entonces rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días. 2 días. Muchos más creyeron por su palabra, o sea, por la palabra de Jesús. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. O sea, ya recibimos el testimonio, pero ahora hay algo más en nosotros, ya tenemos una comunión con Él. Dicen, porque nosotros mismos lo hemos oído. Sí, porque hace referencia a su palabra, ¿verdad? Nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este en verdad es el Salvador del mundo. Este en verdad es el Salvador del mundo. Debido a la presencia de tantas ideologías y corrientes pseudocristianas, en nuestros días testificar de Cristo se ha complicado, es cierto. No, si yo creo en Jesús. Bueno, sentimos la necesidad de explicar demasiado lo que es ser cristiano. Bueno, pero es que si tú también confías en otras cosas y empieza toda una plática muy extensa. Entonces sentimos la necesidad de explicar demasiado lo que es ser cristiano, lo que es verdaderamente creer en Cristo. Es decir, bueno, no lo veas solo como Salvador, velo también como Señor, y empezamos a mostrar una distinción. Pero hay algo, dice aquí, lo que es verdaderamente creer en Cristo. Por eso es bueno volver a la palabra y ver la forma en que el testimonio de Cristo era compartido de una manera sencilla. El Salvador del mundo. Uno puede decirle a alguien, mira, es que en verdad el Salvador del mundo es Jesús. Eso es lo que nosotros debemos considerar o poder decir, así como la mujer, Él me dijo todo lo que he hecho, nosotros podemos decir, Él ha hecho esto en mi vida. Eso es compartir a Cristo. Es algo muy sencillo. ¿De quién depende? ¿La habilidad de nuestras palabras o de Dios? De Dios. Entonces, la mujer no tenía ningún grado de teología, era algo muy sencillo, impresionada, pero ella se convenció cuando Jesús le dijo cómo era su vida. Y después dijo, bueno, este es profeta, y le dice, no, yo soy el Mesías, y ella de inmediato corre a compartirlo. Ok, dice, bueno, preguntas aquí, viene la siguiente parte, dice, después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea. Salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio, y nuevamente esta palabra se repite varias veces en todo el Evangelio de Juan, por eso el curso se llama el testimonio de Jesucristo. Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Uno dice, bueno, a un profeta no se le honra en su tierra y se fue a donde no lo iban a honrar. Entonces muchos dicen, bueno, entonces ¿para qué fue a Galilea? Si ahí nadie va a creer, ¿no? ¿Cuál fue el punto de esto? Entonces esa frase es interesante. ¿Por qué Jesús va a Galilea si ahí no va a ser honrado como profeta? Él lo está diciendo. Dice que él mismo afirmó esto. Para entender esta frase vamos a unir los versículos 3 de este capítulo con el versículo 44. Miren, se los voy a leer para entenderlo más o menos de esta manera. Voy a leer desde el 1 al 3 y luego al 44. Dice,
porque hay que considerar que el paso por Samaria es como una pausa. Dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y luego el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Ahora, ¿qué significa? Bueno, unimos esto aparte. Dice, Jesús salió para Galilea porque ahí no se le honraba. Recordemos que inicialmente en los primeros versículos dejó Judea por causa de los fariseos, pero en Galilea no se daría ningún conflicto anticipado con los fariseos. Ahora, esto significa que si él se quedaba en Judea, tarde o temprano iba a venir un conflicto, un enfrentamiento con los fariseos, y él todavía no cumplía su ministerio. Esto se respalda con el 7.1. ¿A quién le toca leer? Carito, ¿verdad? Juan 7.1. Después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían matar. Ok, ¿por qué se fue a Galilea? Porque era más seguro, ahí nadie lo honraba como profeta. Entonces podía desarrollar su ministerio, enseñar a los discípulos, prepararlos, porque ahí no iba a estar la gente presionando como en Judea, diciendo, ay, es el profeta, y los fariseos se hubieran puesto celosos. No, en Galilea decían, ay, otra vez Jesús, bueno, pues ya que haga lo suyo. Entonces ahí su fama no crecía igual que en Judea. Entonces por eso se fue a Galilea, era un lugar seguro, diríamos. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron. Parece aquí como si fuera contradictorio, pero ahorita lo vamos a aclarar. Pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta. Ok, lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, a la Pascua, básicamente a la que vimos en el capítulo 2, que él se fue a Judea. Significa que hizo milagros. Entonces ahí estaba regresando a su tierra. Estaba regresando a su tierra. Recuerden que él fue a la Pascua en el capítulo 2, está en Caná de Galilea, se va a Capernaum, luego dice que se va a la Pascua a Judea, y entonces en Judea, donde limpia el templo, después tiene la plática con Nicodemo, después va al río Jordán, donde empieza a bautizar, y cuando oye que ya los fariseos están murmurando sobre él, se va para Galilea, pero pasa por Samaria. Cuando llega a Galilea lo reciben porque ellos habían visto todo lo que hizo en Judea, en Jerusalén, en la fiesta. Ahora, el asunto es que dice uno, bueno, entonces ¿tenía honra o no tenía honra? Dice aquí, Sí. entonces vino otra vez, y ahorita lo explico en el siguiente punto, vino otra vez ¿a dónde? A Caná de Galilea, ok. Vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ese pasaje que le gusta a muchos cristianos tibios, ¿verdad? Dice cristianos. Bueno, había O cristinos. o cristinos, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey. Es interesante, cuando Herodes murió, Herodes el Grande, nos dice, él dominaba hasta Galilea y más allá, era un reino. Cuando él muere, queda su hijo Arquelao en Judea, y entonces Herodes Antipa, hijo también de Herodes el Grande, Herodes Antipas, quedan como rey, él como rey, Arquelao como rey, pero después y se les llama tetrarcas porque el reino se dividió en 4. Entonces un tetrarca gobernaba una cuarta parte, el otro era Felipe y no me acuerdo ahorita el otro nombre, pero Arquelao es quitado, y entonces los romanos ponen procuradores en Judea. Eso es Judea y Samaria. Ahí en ese tiempo estaba Poncio Pilato.
En Galilea era reino, era parte de un reino. El rey era Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Ese menciona en el juicio de Jesús, es el que vimos que mandó matar a Juan el Bautista, es el que después muere comido por gusanos, mete a los discípulos a la cárcel y mata a Jacobo. Bueno, todo esto... Antipas, Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Él tenía un oficial, este es el oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. ¿En dónde? Capernaum. Ok. Esta ciudad donde Jesús estuvo mucho tiempo era como la base de su ministerio. Caná era el lugar donde vivía, o de donde era Natanael, si se acuerdan. Capernaum, de ahí eran Juan y Jacobo, primos de Jesús. Jesús había crecido en Nazaret, otro lugar de Galilea. Dice, cuando este oficial oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro. Son, según leí, como 25 a 28 kilómetros de distancia, pero es montañoso, o sea que tampoco es tan sencillo el camino. Y bueno, obviamente aquel tiempo mucho camino era recorrido a pie. Fue a su encuentro y le suplicaba, bueno, aquí no dice le rogaba, que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte, una enfermedad mortal. Ahora, es interesante la reacción de Jesús. Jesús entonces le dijo esto al oficial: si ustedes no ven señales y prodigios, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Es interesante porque ese es el título de un libro de Peter Wagner, Señales y prodigios hoy. Y él sostiene que para que la iglesia realmente, para que la gente se convierta, hay que hacer señales y prodigios, o sea, totalmente todo lo opuesto de lo que Jesús está diciendo. Bueno, reprenden esto. Miren, vamos a ver 1 Corintios 1:22. 1 Corintios 1:22. Ahora sí tengo varios versículos antes de terminar, así es que por ahí vayan checando cuáles toca. Luego nuestro hermano Mateo 12:38, Juan 6:30. Luego Números 14:11, Juan 12:37 y Hebreos 4:2. Ok, a ver si lo repartí bien. Vamos a ver 1 Corintios 1:20. Bueno, ya todos tienen su versículo. Ok, a ver, 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Una característica cultural de los griegos era buscar sabiduría, por eso tenían filósofos. Y la característica de los judíos era señales. Queremos señales. Ok, y varias veces le solicitaron señales a Jesús. Ahora me puse a pensar y voy a meter varios versículos. No, solo metí dos. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ok, deseamos ver de ti señal. A ver, si tú tienes autoridad, haznos una señal. Eso va a demostrar que tienes autoridad. Era la cultura judía. Ok, y luego Juan 6:30. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ok, nuevamente los judíos le dicen: ¿qué señal haces para que te creamos? ¿Qué obra? A ver, muestra, tú tienes que hacer un milagro para que creamos en ti. Pero hay algo interesante. Sin embargo, los milagros no generaron fe en la mayoría de ellos. Miren, vamos a verlo primero en Números 14:11. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios mandó plagas a Egipto. Los israelitas lo vieron. Mandó la muerte de los primogénitos como última plaga. Los israelitas lo vieron. Salieron de Egipto y llevaban una nube sobre ellos
en el día y una columna de fuego sobre ellos, la presencia de Dios. No fue suficiente. Después hubo un torbellino, una oscuridad que separó a los egipcios de ellos. Luego viene que se abre el mar. Parecía que no era suficiente. Llegan al desierto y empiezan a quejarse que no hay agua y sale agua de la roca. Otra señal más. Se quejan de que no hay comida y Dios les manda pan del cielo. Otra señal. Después se quejan de que solo comen pan y quieren carne y les manda codornices. Otra señal. Luego están las aguas amargas y le dice Dios a Moisés que eche un tronco en el agua y el agua se vuelve dulce. Otra señal. Finalmente llegan al monte Sinaí, ven relámpagos, truenos, oyen una trompeta, oyen la voz de Dios que les está hablando desde el cielo, se temen tanto y dicen que no nos hable Dios, que hable contigo para que no muramos. Y cuando Dios les dice, entren y posean la tierra de Canaán, ¿qué dicen? No se puede. Por eso Dios pregunta a Moisés, bueno, con tantas señales, ¿hasta cuándo no me creerán? Ahora, noten, todos esos milagros generaron fe. No. Vean, vamos a ver Juan 12:37. Y no creyeron nunca. Pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Jesús hizo muchas señales delante de los judíos y ¿qué pasó? No creyeron. No creyeron. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, ellos recibieron el mismo mensaje, está hablando de los que salieron de Egipto, que nosotros, pero ellos no creyeron. Entonces, a pesar de todos los milagros que uno quisiera que Dios hiciera así de milagros, ¿no? Y de pronto uno dice, no, pero qué bueno que no, porque miren, ¿cuántos milagros hizo Jesús entre los samaritanos? De lo que le acabamos de leer, ¿cuántos milagros hubo? Entre los samaritanos. Ni uno. ¿Cuántos creyeron en él? Muchos. ¿Y cuántos hizo entre los judíos? Muchos. ¿Y cuánta gente creyó en él? Entonces, no es los milagros. Por eso aquí dice, en Galilea lo aceptaron como hacedor de milagros, pero no lo veían como profeta y menos como el Mesías. Ellos vieron milagros en Jerusalén, dijeron, hace milagros, que venga. Entonces lo aceptaron como hacedor de milagros, pero no lo veían como profeta y menos como el Mesías. Por eso Jesús reprende al hombre que no cree que él pueda resucitar a su hijo. Dice, ya se va a morir mi hijo, ven antes de que se muera. Él podría decir, Señor, si mi hijo se muere, pues resucítalo. Porque él sabía que Jesús podía sanar a su hijo, pero no creía hasta el punto de pensar que él fuera el Mesías que pudiera resucitar a su hijo. Entonces Jesús le reprende. Hasta ahora, lo que ha llevado a las personas a creer en Cristo ha sido el testimonio de Juan el Bautista. Ahí creyeron Juan y Andrés. Luego, cuando dijo, he ahí el Cordero de Dios. Luego el testimonio de Andrés. Andrés fue y llamó a Pedro. Luego el testimonio de Felipe. Felipe fue y le dio testimonio a Natanael. Después el testimonio de la mujer samaritana. Y los samaritanos creyeron, y sobre todo el testimonio mismo de Jesús, y más samaritanos creyeron. ¿Qué es lo que lleva a la gente a los pies de Cristo? El testimonio, no los milagros. Entonces vemos cómo es un engaño pensar que si hay milagros la gente va a creer. Realmente cuánta gente va a las noches de milagros y ven por tu milagro y sanidades y todo eso, y cuánta gente va porque quiere un beneficio, sin embargo no cree en Jesús. Lo mismo que tantos judíos yendo con Jesús y no creyendo en él. ¿Ok? Entonces, ante la reprensión, el oficial del rey le dijo, Señor, baja, vamos a ponerlo más cortito, desciende o baja. ¿Por qué? Porque Caná está en alto, si se acuerdan, dice que Jesús bajó a Capernaum, que está al nivel del lago de Galilea, del mar de Galilea. Entonces baja antes de que mi
hijo muera. El padre está atribulado, el niño está enfermo. Jesús ya le dijo, si no ves milagros no vas a creer. Entonces es un reproche más bien. No está diciendo, bueno, cuando haga milagros vas a creer, sino que es como un reproche. Jesús mostró su gracia a este padre que batallaba con su fe. Entonces le dijo, puedes irte, tu hijo vive. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. ¿Y qué pasó? Eso es un testimonio, porque el hombre vio ese milagro. No, en ese momento solo oyó la voz de Jesús. El hijo estaba hasta Capernaum. Él pensaba que Jesús iría, tocaría al hijo, haría... No, Jesús le dice, tu hijo vive. ¿Y qué fue lo que le pasó en el hombre? Creyó la palabra de Jesús. Exacto, él creyó la palabra que Jesús le dijo. Nuevamente, ¿qué lleva a la fe? El testimonio. Y a ver si ponemos para la siguiente el calentador, porque ya no está pegando el invierno aquí, ¿verdad? Bueno, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El testimonio de Jesús obró esta fe, no el milagro. Sin embargo, el milagro va a traer su fruto también, porque dice, tal vez por ser tarde, hay una cuestión aquí. En el original dice que era la hora séptima. La Reina Valera señala que era la hora séptima. El detalle es que los traductores de la Nueva Biblia de las Américas, igual que como fue en el capítulo 1, traducen las horas en horas judías, cuando seguramente debían ser horas romanas. Dicen que era la 1 de la tarde. De todos modos ya no lo puse aquí, en parte porque no iba a caber. Que era como la 1 de la tarde cuando el muchacho sanó. Pero si pensamos en horas romanas, la hora séptima podría ser las 7 de la mañana, que era muy temprano para poder irse a Capernaum, o las 7 de la tarde, la hora séptima, que ya era noche para irse a Capernaum. Si el hombre llegó al otro día porque los criados le dijeron ayer a la hora séptima, entonces seguramente él no hizo el viaje de noche porque no era factible, porque era difícil viajar de noche. Y entonces se fue hasta el otro día. No es de que en cuanto Jesús le dijo, tu hijo vive, vete, él se fue corriendo a Capernaum, no. ¿Qué le impidió? Bueno, lo más probable es que hayan sido las 7 de la tarde y entonces él se fue hasta el otro día, tal vez muy de madrugada, llegó temprano y entonces cuando preguntó, dice aquí, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. ¿A qué hora había empezado a mejorar? Ahí es donde los criados señalan a la hora séptima. Pudo haber sido las 7 de la noche, se le fue la fiebre, empezó a mejorar y entonces el padre se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Con este mensaje y este milagro, porque ahí hay una cosa que hay que comprender, ahora también fue el testimonio del oficial. Porque ellos podrían haber dicho, Jesús lo sanó, qué bien, pero él llega y constata que en realidad sí, Jesús lo sanó. Podrían haber dicho, bueno, se le pasó, le dimos tal cosa y gracias a Dios se sanó. No. El hombre llega y les dice, Jesús fue el que lo sanó y eso también es un testimonio. Y creyó él con toda su casa. Entonces vemos que sigue siendo el testimonio. El milagro obra para que el testimonio sea verídico. Esa fue la señal. La segunda señal. Esa fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Juan narra 7 señales. La primera fue convertir el agua en vino. Ahora viene Jesús sanando al hijo del oficial, porque hay una cosa, el Evangelio de Juan nos narra muy pocos milagros de Jesús, solo 7, aunque nos da testimonio de que hizo más. Tanto lo dice en el libro, más cosas hizo Jesús, como los mismos galileos lo reconocieron o lo aceptaron por todo lo que él había hecho
estando en Judea. Quiere decir, Jesús hizo más milagros, pero en Galilea hizo estos milagros, por lo menos hasta ahorita estos 2 milagros. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Queda claro entonces? Entonces sabemos que lo que va a obrar en la vida de las personas es nuestro testimonio acerca de Jesús. Por eso el curso se llama El Testimonio de Jesucristo. Vamos a orar entonces para terminar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Agradecemos a Dios que Aileen ya está con sus papás en la casa. Hay que seguir orando por Bruno, este niño de 2 años. Ayer, de hecho, cuando revisé, no eran 2 infartos, 4 infartos ya le habían dado a este bebé, bueno, este pequeño. Y yo espero en la noche tener más información sobre él, para que podamos seguir orando. Es un niño por el que nos pidieron que oráramos. Un grupo de oración donde compartí sobre Aileen. Ellos empezaron a orar y me compartieron también esta petición para que les apoyáramos orando por Bruno. Y ya luego les comentaré más ahora que en la noche que escriba. Y por la mamá de nuestra hermana Graciela también, que ha estado ya delicada de salud, muy delicada. Entonces pues vamos a ponerla también en manos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno con tu pueblo, con nosotros, Señor, con todos aquellos que invocan tu nombre, que te buscan, Señor, como tu palabra dice. El que te invoca es salvo, Señor, y venimos nosotros a buscar, Señor, en ti, Padre, respuesta a nuestras necesidades. Venimos a buscar en ti, Señor, el sustento, la fortaleza, pero también agradecerte, Padre. Agradecerte que ayer, Padre, esto fue una gran noticia. Ver, Padre, que Aileen está estable. Señor, sabemos que todavía debe haber un tratamiento, pero tú eres el mismo que sanó al hijo de este oficial y eres el mismo que sanó a tantas personas, y a lo largo de la historia has traído sanidad, Señor. Que, Padre, nosotros ponemos en tus manos la vida de Aileen, confiando en que tú le sanarás completamente, igual que a Bruno, Señor. Padre, confiamos, Padre, no conocemos a sus padres ni su historia, pero sabemos que está delicado de salud y en tus manos lo ponemos, Señor. Igual que también a la mamá de nuestra hermana Graciela, nuestra hermana Rufina, a quien ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote que tengas misericordia de ella y seas tú, Padre, quien le sustente en este tiempo y traiga sanidad a su cuerpo. Padre, también te pedimos que tú seas el que sane a cada uno de nuestros hermanos aquí en la iglesia que está delicado de salud. Sobre todo, Padre, en este tiempo que hay gripas, Señor, te pedimos que tú seas el que traiga sanidad a nuestro hermano Rudy y Rosario. Señor, que tú seas, Padre, el que fortalezca la salud de cada uno de los que están delicados, Señor, de salud. Que tú seas el que provea el alimento, el vestido, el sustento para tu iglesia, porque hemos visto tus maravillas, hemos visto tu obra en nuestras vidas, Señor. Y, Padre, nosotros sabemos que en todo esto debemos dar testimonio, reconocer que en verdad, Señor, ha sido tu mano la que nos ha sostenido, ha sido tú el que nos ha sustentado y fortalecido. Y por eso descansamos en ti, Señor. A ti sea toda la honra, toda la gloria, Padre. Permítenos reposar en ti de todas nuestras cargas, de todas nuestras necesidades, Padre. En tus manos dejamos la vida de la iglesia, Padre, y todo lo que estamos llevando a cabo, Señor, para que seamos guiados y sustentados y fortalecidos por ti, para que, Padre, en todo lo que como iglesia hacemos, Señor, seamos un verdadero testimonio a la sociedad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo rogamos. Amén. 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 Que el Señor bendiga a cada uno. Damos gracias a Dios por cada uno de los que nos ha acompañado en este estudio. Dios les bendiga.